claro, ya es alergia a la lactosa, intolerancia a la lactosa. Entonces, los chiquitos iban reemplazando la leche deslactosada, ¿ya? La leche deslactosada. Entonces, por eso esos chiquitos se han empezado a acostumbrar al estómago, ¿no es cierto?, a que no pueda digerir la lactosa, ¿ya? Porque si ustedes en cierta época han empezado a rechazar la leche, puede ser por causas momentáneas, susceptibles, que está ocurriendo algo, pero ya ustedes se han acostumbrado y con lo que ha salido en el comercio, la famosa leche deslactosada más encima, entonces ya, ¿no? Entonces uno mismo se crea, digamos, ¿no? Eso, y acostumbra al organismo a no recibir este carbohidrato, entonces por ende cuando uno lo consume de tiempo le va a generar algunos problemas, ¿no? Entonces, no siempre, ¿no? Para hacer este diagnóstico hay que hacer varias pruebas y determinar si este paciente es alérgico a esta ¿ya? Pero entonces está así, ¿no es cierto? Aparece así alteraciones por la deficiencia, por el consumo, etcétera, de estos carbohidratos, ¿no? Para que nosotros podamos conocer de manera química a un carbohidrato, hay autores que han propuesto, ¿no es cierto?, diferentes fórmulas de proyección, ¿ya? Entre esas, para los carbohidratos tenemos la proyección de Fischer y la proyección de Haug. Entonces, la proyección de Fischer es esta de manera lineal, ¿ya? La capacidad que tiene, ¿se acuerdan de la capacidad del carbono? Porque era llamado el elemento químico de la vida. ¿Cuál era? Aparte de ser abundante, más abundante en la naturaleza, tenía la capacidad de formar cuatro enlaces, tiene la capacidad, ya se han olvidado, tiene la capacidad de formar largas cadenas, ¿no es cierto? Largas cadenas, tiene la capacidad de poder cerrarse, ¿no? Formar anillos, ¿ya? Entonces, por esas cualidades, tiene también la capacidad de relacionarse con varios elementos químicos, ¿cierto? Entonces, por esas capacidades se denomina el elemento químico de la vida y es fundamental para que pueda dar funcionalidad a una estructura química, ¿no? Entonces, en este caso, los carbohidratos en su composición química están formados principalmente por el CHO, ya hemos dicho, ¿no? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Para sus proyecciones lo van a hacer de forma lineal. Si ven así de forma lineal, ¿no? Entonces es la proyección de Fischer. Si se va a cerrar, ya es la proyección de Haug, ¿sí? Entonces, un monosacárido que es el monómero más simple de los carbohidratos, ¿no? Un monosacárido cíclico, cuando está cerrado como anillo, se traza de modo que el carbono anomérico, el carbono central, ¿se acuerdan del carbono alfa de las proteínas, ¿no es cierto? Que es el que va a ser triple. Acá en los carbohidratos se denomina el carbono anomérico, ¿no? Que va a iniciar. Entonces, este carbono anomérico tiene que estar a la derecha y los demás carbonos se enumeran en dirección de las manecillas del reloj. Entonces, aquí está mi carbono anomérico y de ahí vamos a ir enumerando, ¿no es cierto? Como las manecillas del reloj, ¿ya? Entonces, tenemos la proyección de Fischer, que es lineal, ¿no? Y la proyección de Haug, ¿ya? Ahora, van a escuchar de la isomería y ahí se habla de los isómeros. ¿Se acuerdan de las isomerasas? ¿Se acuerdan de las isomerasas? Del grupo de enzimas isomerasas. ¿Qué era la isomería? Les he dicho. Aquí se está mirando al espejo, ¿no es cierto? La glucosa o el carbohidrato se está mirando en el espejo. Entonces, si vemos acá, aquí tenemos dos estructuras de glucosa. Entonces, esta glucosa tiene la misma composición química si la escribimos, pero si vemos, ¿no?, la fórmula, el alcohol que está aquí, el grupo hidroxilo, ¿no?, está hacia la derecha y de este todo está a la izquierda. Es como si se estuviera mirando en un espejo. Entonces, esto sucede en los carbohidratos, ¿no? Estos carbohidratos son un grupo de biomoléculas que tienen mucha diversidad. Entonces, una misma molécula de glucosa tiene su isómero, ¿no? Una misma molécula de fructosa, por ejemplo, tiene su isómero. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
puesto que es la misma, podemos nosotros hablar de una misma molécula de glucosa, pero su isómero se refleja, solo cambia el grupo hidroxilo de la derecha a la izquierda. Y si nosotros queremos nombrar esto como una abreviatura, ¿no es cierto? CHO, entonces se nombra, pareciera que es el mismo compuesto, pero cuando lo desestructuramos, lo escribimos de manera lineal, entonces hay esa diferencia, ¿no? Entonces es el isómero o isomerismo que sucede en los carbohidratos. Y esto sirve para que puedan realizar los diferentes procesos metabólicos, para que justamente el resto de los carbohidratos puedan transformarse en glucosa, ¿ya? Porque, como les digo, la glucosa es el único carbohidrato que puede ser utilizado en el organismo como tal, o el que va a entrar al ciclo de Krebs, ¿no? No puede entrar otro tipo de carbohidrato al ciclo de Krebs. Entonces necesitan esos carbohidratos tener esta facilidad de movimiento en sus átomos, ¿ya? Entonces a eso se denomina isómeros y lo vamos a ver después, ¿no? En el proceso de la glicólisis o de la glucólisis, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan de los enlaces peptídicos, ¿no? Que son característicos de las proteínas? Acá les había anticipado algo en los carbohidratos que están enlazados por enlaces o unidos por enlaces glucosídicos, ¿ya? Los grupos hidroxilo aparecen acá, ¿no? Pueden reaccionar para unir dos moléculas de monosacáridos y liberar una de agua, ¿no? Por ejemplo, la unión de dos glucosas da origen a la maltosa. La maltosa en este caso es un disacárido porque va a tener dos moléculas de glucosa, ¿no? Unidas por un enlace glucosídico a través de los grupos hidroxilo, ¿no? Que son estos. Entonces, ¿se acuerdan el grupo funcional de las proteínas? Era la base del grupo amino y el grupo carboxilo, ¿no es cierto? Igual, al unirse un grupo carboxilo con un grupo amino, se desprende una molécula de agua, ¿no? Del enlace peptídico. Acá de igual manera, ¿no? Hay la unión por los grupos hidroxilo, van a reaccionar y van a desprender una molécula de agua, ¿ya? Entonces aquí está agua y aquí se forma el enlace glucosilo, ¿no? Entonces aquí tenemos dos moléculas de glucosa, ¿no? Que van a formar o sumadas hacen la maltosa. Ahora, la clasificación. Esta clasificación se la puede clasificar de tres formas a los carbohidratos. Y estas tres son utilizadas porque se nombra por su grupo funcional, por la posición del grupo funcional, por el número de carbonos o por el número de azúcares que van a formar la estructura del carbohidrato. Entonces estos tres sí se manejan, no es que solamente sea uno, ¿ya? Entonces uno, por la posición del grupo carbonilo, ¿ya? En este caso, el grupo carbonilo o el carboxilo, que ustedes ya lo conocen, si se encuentra al extremo del carbohidrato, va a ser un aldehído. Y si este grupo carboxilo lo vamos a encontrar en el centro del esqueleto carbonado, va a ser una cetona. Lo otro, por el número de carbonos, ¿no? Entonces tenemos las triosas. Si es un aldehído va a ser triosa, tetrosa, pentosa, etc., ¿no? Hexosa, cetosa. De acuerdo a lo que, igual, de acuerdo a si es aldehído o cetona, vamos a ir diciendo todos, ¿ya? Por el número de carbonos, entonces, la glucosa, por ejemplo, es una aldohexosa, porque es una aldosa, que quiere decir que es un grupo funcional carboxilo en el extremo, y tiene 6 carbonos, ¿no? Al decir aldohexosa. Por la cantidad de sacáridos, monosacárido, disacárido, oligosacáridos y polisacáridos, ¿no? Entonces los monosacáridos, hemos visto, son la glucosa, la galactosa, etc., ¿no? La lactosa, ya vamos a ver, oligosacáridos y polisacáridos, ¿no? Por la cantidad de azúcares o monómeros de azúcares que vayan apareciendo en el carbohidrato, ¿ya? Entonces esas tres clasificaciones. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, esta es una aldotriosa. ¿Por qué? Es aldehído, ¿no? Porque su grupo funcional está en el extremo, el carboxilo, ¿no? Su grupo funcional está en el extremo y tiene 3 carbonos, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Entonces es denominado una aldotriosa.
Este es el gliceraldehído, ¿ya? Entonces se denomina de acuerdo al número de carbonos, y en razón a dónde esté localizado su grupo funcional, carboxilo en el extremo o en el centro del esqueleto, ¿ya? Este otro es el mismo compuesto, pero su grupo carboxilo está en el centro, ¿no? Y por eso va a ser una cetosa, ¿ya? Igual, entonces trioso, ¿por qué? Porque tiene 1, 2, 3, ¿no? Entonces es la dihidroxiacetona, ¿ya? Aquí igual tenemos, ¿no? El gliceraldehído y la dihidroxiacetona, ¿no? Es el mismo grupo, ¿ya? Entonces, los azúcares derivados de los aldehídos o las cetosas, según la cantidad de carbono, son, ¿no? De 3 carbonos el gliceraldehído, de 4 carbonos la eritrosa, la treosa, de 5 carbonos tenemos a la ribosa, ¿no? Es una pentosa, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? La ribosa es la que aparece en el ARN, ¿no? La arabinosa, ¿ya? La silosa, etcétera, ¿no? La de 6 carbonos es la que más nos interesa a nosotros. Aquí está la losa, la artrosa, la glucosa, ¿no? La manosa, ¿no? Que está principalmente en la membrana de los glóbulos blancos. La gulosa, hidrosa, galactosa, ¿no? Estos son la precursora de la leche materna. Ahora, los azúcares derivados del acetono, pues son cetosas que van a tener su grupo funcional, su grupo carboxilo en el centro, ¿no? Tenemos la dihidroxiacetona, ¿no? Que es el azúcar de la caña, ¿no? 3 carbonos. La eritrulosa, que las vamos a tener en la frutilla. La de 5 carbonos, la ribulosa, ¿no es cierto? La cirulosa también. Y la de 6 carbonos, acá, a la que nos interesa a nosotros, ¿no? Es la fructosa, ¿ya? También tenemos la sucrosa, la sorbosa y la galactosa, ¿no? Que aparecen en los edulcorantes. Esta es de importancia también, ¿no? Porque esta va a interactuar con la glucosa en el proceso de la glucólisis. Y aquí vemos, ¿no? Por lo general se escribe así. Y al nosotros escribir esto, como les decía, en los isómeros, si escribimos así puede ser el mismo compuesto, pero si lo disgregamos al esqueleto ya va a cambiar el grupo hidroxilo, ¿no es cierto? Para que veamos si es un isómero o no, ¿no? Tiene la misma fórmula, pero el grupo hidroxilo va a estar a la derecha o a la izquierda de la composición, entonces ya es isómero, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no? La pentosa y la hexosa. Esta es la fórmula general, podemos decir, de la glucosa y de la fructosa, ¿no? Las dos son, una es aldoxosa y la otra es cetoxosa. Por el número de átomos de carbono y por el grupo funcional, ¿no? Aquí es el grupo carboxilo y por su número, ¿no? Van a ser triosas, ¿no? Aldotriosas, ¿ya? Aquí tenemos la ribosa y aquí tenemos la glucosa. Les había dicho que la glucosa es una aldohexosa, ¿no es cierto? No se van a olvidar, ¿ya? Y aquí igual tenemos, ¿no? Sus isómeros, podríamos decir, ¿ya? Más o menos, ¿no? Entonces acá igual, aquí está la fructosa, ¿no? Igual, y si ven acá, miren, esta fórmula es diferente a esta, pero esta es igualita a esta, ¿no? Igualita a esta. Entonces es por eso que ahí se puede uno confundir. Si yo les mostrara esta, solo lo de abajo, ¿no es cierto? Esta parte, podemos confundir, puede ser simplemente glucosa y puede ser también fructosa, ¿no es cierto? Pero cuando disgregamos la fórmula ya vamos a ver que ha sido una hexosa una aldohexosa y la otra una cetohexosa, ¿ya? Y que se vuelven isómeros una de la otra. Entonces, los monosacáridos o azúcares simples, aquí tenemos ejemplos, ¿no? La sacarosa de monosacáridos, fructosa, galactosa, manosa y la glucosa, que es la más importante. La manzana tiene varios tipos de azúcares, ¿no? Uno de ellos es la glucosa. Formando un grupo politoxialdehído, ¿no? Que son aldehídos, ¿ya? Tienen una cadena no ramificada de 3 a 6 carbonos. No pueden fragmentarse en cadenas más pequeñas polisoles. Son cristales de color blanco, solubles en agua y por lo general estos son dulces, ¿no? Entonces aquí tenemos a la glucosa, ¿no? Con su grupo aldehído nuevamente, y la fructosa, que son los más importantes para hablar del metabolismo de los carbohidratos, ¿ya?
Entonces, los intereses humanos son la glucosa, la galactosa y la manosa, ¿no? Y una aldopentosa, que viene siendo la ribosa, que nos interesa bastante porque es parte básica de la composición de un nucleótido, ¿se acuerdan, no? De los nucleótidos. Entonces, la glucosa, ¿no? Aquí tenemos en su proyección de Fischer y en su proyección de Howard, ¿no? Y esta es una proyección de Howard en sí, ¿no? Es una variación, ¿ya? Entonces, la glucosa, ¿no? También conocida como del proceso monosacárido importante, que va a ser utilizado como energía para las células, ¿no? Se encuentra libre en la sangre y en los humores orgánicos. Entonces, se encuentra libre en la sangre y de ahí que, ¿no es cierto?, ayer estábamos viendo en un laboratorio, por ejemplo, que la glucosa está en el plasma, ¿no es cierto? Y la glicemia basal se mide la glucosa en el plasma, ¿no? Entonces, está libre en el plasma, ¿ya? Para que sea utilizada de manera inmediata por las células que así lo requieran, ¿no? Los que requieran generar energía en ese momento. La unión de muchas moléculas de glucosa originan polisacáridos, ¿no? Como el almidón, la celulosa, etc., ¿no? La fórmula estructural es recta, pero desde el punto de vista termodinámico se la puede expresar de forma cíclica, ¿no? Entonces, los carbohidratos, como les dije, tienen esa capacidad de poder ser utilizados en forma lineal o en forma cíclica, ¿ya? Entonces, tienen esa capacidad de poder modificar su estructura para poder ingresar, digamos, a un proceso metabólico. Al oxidarse la glucosa produce dióxido de carbono, agua y energía, ¿no? La cual es utilizada por el organismo para realizar sus funciones vitales. Ya vamos a ver esto. La reserva más importante de glucosa en el organismo se encuentra en el hígado y los músculos. ¿Se acuerdan cómo se almacenan los fosfatos de alta energía? ¿En forma de qué? ATP, No ADP, ATP. ¿En forma de qué se almacena? GDP, Fosfágenos, ¿no es cierto? En forma de fosfágenos se almacena. La glucosa se almacena en forma de un famoso glucógeno, que les decía, ¿no? Que son las sucesiones. Esa es la forma de almacenamiento de la glucosa de nuestro organismo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a encontrar en los músculos y en el hígado, ¿ya? La galactosa, que es el otro monosacárido, les decía, ¿no es cierto? No vamos a encontrar libre, ¿no? Forma parte de la lactosa de la leche, ¿ya? Se sintetiza en las glándulas mamarias para formar parte de la leche materna, ¿no? Entonces, igualmente tenemos la fórmula de la galactosa, ¿no? Es otro, ¿no? La fructosa de igual manera, ¿ya? La fructosa es una isosa igual, ¿no? Miren la fórmula igual, parecida a la de, como tiene 6 carbonos, la ribosa, ¿no? Que es una aldopentosa en este caso, y esta sí se cierra, por ejemplo, para que ingrese a lo que va a formar parte de los nucleótidos, ¿no? Y aquí pueden ver, ¿no es cierto?, la ribosa y la desoxirribosa, ¿no? Entonces acá han quitado un oxígeno al grupo hidroxilo, ¿no? Está desoxigenada, entonces por eso desoxirribosa. En cuanto a los disacáridos, van a estar formados por 2 moléculas de monosacáridos, ¿no? Los disacáridos no se utilizan como tales en el organismo, sino que los convierte en glucosa, ¿no? Necesariamente se tiene que separar estos dos por medio de una enzima específica para cada disacárido. Saben las enzimas, ¿no es cierto?, que son proteínas biocatalizadoras que van a acelerar los procesos metabólicos. En este caso, las enzimas están destinadas a separar los disacáridos para volverlos en monosacáridos. Y es específico, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, la sacarosa, que es un disacárido, su enzima va a ser la sacarasa, ¿no? Que va a romper el enlace glucosídico, ¿no?, para formar sus 2 monosacáridos, ¿no?, que habían sido la glucosa y la fructosa. Entonces, cuando se une la fructosa y la glucosa forman la sacarosa, ¿no?, que es un disacárido. La lactasa, ¿no?, va a separar a la lactosa, que había sido una glucosa más galactosa, ¿no? Entonces, si vemos estos dos que se suman, van a formar la famosa lactosa. La maltosa, que es otro disacárido, ¿no? Su enzima va a ser la maltasa, va a dividir, ¿no?, a sus 2 monosacáridos, ¿no?, que habían sido la glucosa más glucosa, ¿no?
La sacarosa, ¿no? Que está formada por una unidad de glucosa y otra de fructuosa, ¿cierto? Entonces igual pues son las de glucosídico, ¿no? Liberando una molécula de agua, ya la glucosa y la fructosa, ¿no es cierto? Que se encuentra libre en la naturaleza y se obtiene principalmente de la caña de azúcar, ¿no? Entonces en la caña de azúcar se consume bastante sacarosa, ¿no es cierto? Había tenido la glucosa y la fructosa, ¿no? Entonces ahí tenemos el azúcar de caña, la famosa azúcar morena, que esa no es refinada, ¿no es cierto? Y el azúcar blanca, ya que es refinada, ha pasado por un proceso de maquinarias, etcétera, ¿no? Para darle esa coloración. La lactosa, que está formada, habíamos dicho, por glucosa y galactosa, ¿no? Que forma parte de la leche, ¿no? Y del 5 al 7% de la leche humana es lactosa. La maltosa, ¿no? Que va a estar formada igual por 2 unidades de glucosa más glucosa, ¿no es cierto? Su fuente principal es la hidrólisis del almidón, pero también se encuentran los granos de germinación. Entonces, la maltosa vamos a encontrarla en todos todo lo que consumimos prácticamente, ¿no? Los oligosacáridos van a estar formados por más de 2 a 10 monosacáridos, ¿ya? Entonces será disacárido, trisacárido, tetrasacárido, etcétera, ¿no? Que son dulces, cristalinos y todavía continúan siendo solubles en agua, ¿ya? Entonces aquí tenemos ya más, ¿no es cierto? Más monosacáridos que se han unido, como la maltotriosa, ¿no? Y vienen los carbohidratos complejos, ¿no? En este caso ya los que van a tener más de 10 azúcares, ¿no es cierto? En su composición, monosacáridos, ¿ya? Los polisacáridos. Entonces son carbohidratos complejos desprovistos de sabor dulce, pero compuestos por muchas unidades, ¿no? A partir de 10 monosacáridos. Poseen un peso molecular elevado y son insolubles en agua por lo general, no son considerados azúcares como tal, ¿no? Estrictamente hablando, ¿ya? Entonces ya estos polisacáridos van a ser formados, van a formar parte de varios alimentos, ¿no? Como las alcachofas, aquí tenemos la inulina como polisacárido. Del brócoli, ¿no? Que a muchos no les gusta, tenemos la retinosis, ¿no? Su polisacárido. En los plátanos tenemos la oligoglucosa, en las papas los famosos almidones, ¿no? Cuando lavan la papa, ¿qué color sale? Medio blanquito, ¿no? El arroz igual medio blanquito, ese es el almidón, ¿no? En el sésamo los mucílagos y en la manzana, miren la pectina, ¿no? Que también tiene polisacáridos, ¿ya? Entonces estos son ejemplos de polisacáridos, ¿no? El almidón, aquí tenemos este polisacárido, va a estar formado por varias unidades de glucosa, ¿no? Se encuentran los cereales como el maíz, el arroz, el trigo, ¿no? También se encuentran las papas, ¿no? Y aquí tenemos un poquito la ramificación, ¿no? De los monosacáridos. La celulosa, que por lo general, miren, esto es el algodón, ¿no? El algodón, ¿no? Que es casi celulosa pura, y este es un polímero de glucosa, ¿no? Y el tipo de enlace que va a unir a estas moléculas de glucosa es diferente, ¿no? No es como el enlace glucosídico, ¿ya? Y por eso es que no puedo, o sea, nosotros no podemos digerir el algodón, no consumimos el algodón, ¿no es cierto? Pero alguna vez han visto los perritos generalmente comen de todo, ¿no es cierto? Lo que uno le alcance, lo que encuentre el perrito agarra y se lo come. ¿Ya han visto que como come igualito hace? ¿Quiénes tienen mascota? A ver, ¿quiénes sacan a pasear responsablemente a su perro y recogen sus popos? ¿Han visto lo que tiene? Si al perrito se le ocurre comer todo, si le dan algodón, igual va a ser algodón. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos, los humanos los animales no tienen la capacidad, nosotros tampoco tenemos la enzima para poder romper este tipo de enlaces de la celulosa. Entonces, por lo tanto, no se puede romper. Si no se puede romper, entonces no se puede digerir, ¿no? Entonces pasa igual que el humano, ¿no? Eso ocurre en los perritos, ¿no? Pero nosotros si consumimos algo de eso, viene con dolor de estómago, malestar general, etcétera, etcétera, hasta poder eliminar, ¿no es cierto? Pero en los perritos es un buen ejemplo, como les digo. Incluso mi perro, hasta plástico, come y plástico igual. Entonces, es así, cuando no hay esas enzimas que ayudan a digerir, entonces tal cual el entrado tiene que salir, ¿no? De nosotros es más difícil, les digo, porque ahí vienen los bebés principalmente, ¿no? Que se meten todo a la boca y
luego van al hospital. Hasta cachinas se lo tragan, ¿no es cierto?, las guaguas. Entonces hay que esperar, ¿no es cierto?, a que bote por atrás, ¿ya? Entonces, como les digo, carece, ¿no es cierto?, de las enzimas necesarias para poder romper este tipo de enlaces, ¿no? Pero tiene un papel importante en la fibra y en la digestión del hueso. ¿Quiénes conocen? Todos conocen el pan integral. Todos conocen el ¿no? Hay incluso hasta el pan árabe. Es un delgadito, ¿no ven? No sé si han visto en el supermercado, van a ver, es un delgadito. Planitos son, ¿no? Que cuesta caro ese pan. ¿Y quiénes? Aquí todo el mundo conoce a los patos. Todo el mundo conoce a los patos, ¿o no? ¿Conocen los patos? ¿Saben qué come el pato? Peces. Comida de pato. Come el famoso alfrechillo. ¿Alguien conoce el alfrechillo? Es como, es la cascarita, como la cascarita del trigo que se ha desmenuzado y es cafecito, ¿no es cierto? Es cafecito y eso se prepara con un poco de agua y como el agua le dan al pato y eso come el pato. Y el pato a cada paso está, lo ve, a cada rato hace el pato. Entonces, a ver, escúchame, esto es gracioso, pero ese tipo de actúa como fibra es importante. ¿Qué es lo que se da cuando una persona se estreñida? Fibra. Y esta fibra se compra, hay fibra famosa fibra soy, ese es el salvado y ese es el famoso afrechillo. Vayan ustedes al mercado y compren afrechillo, así díganle, y les va a decir, el quiere comida para pato, les van a decir, si quiere comida o el bien molidito, ¿no? Para hacer los famosos panes integrales, ¿no? Entonces es mucho más barato comprarse uno en el mercado, ¿no es cierto?, donde venden los arroces y venden los fideos, etcétera, las harinas. Se pueden comprar una media cuartillita, la mitad de una bolsa negra con 15 pesos, 20 pesos. Pero si van a comprar las galletas de salvado, las famosas integrales, ¿cuánto cuesta? Esos panes famosos árabes son 4 panes súper delgaditos y cada bolsita creo que cuesta 15 pesos. Y es netamente de ese tipo de harina, del afrechillo. ¿No? Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, está estreñido, generalmente los abuelitos, ¿no? Hay que tener en casa ese afrechillito. Entonces hay que tener, y se agarra una cucharilla y se diluyen ahorita, ¿no? Y toman eso y suficiente, ¿no? Para los abuelitos que se comen. Y actúa como fibra, ¿por qué? Porque no puede ser, es un tipo de carbohidrato que no puede ser fragmentado, ¿no es cierto? Esa parte. Y por eso también es importante saber esto, porque podemos utilizar como removedor, ¿no es cierto?, de las heces. ¿Por qué? Porque los abuelitos, por ejemplo, se deshidratan, ¿no es cierto?, por la edad misma, no porque no consuman agua, se deshidratan, entonces ya no hay la suficiente cantidad de agua que reblandezca las heces y por ende empiezan a taponarse los abuelitos, ¿no? Entonces esto arrastra, ¿no?, ayuda, y entonces es mucho más fácil. En ciertos pacientes también quirúrgicos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que no puedan hacer fuerza porque han tenido una cirugía bastante complicada, entonces a veces cuando uno va al baño hace esfuerzo y pueden soltarse los puntos, ¿no?, en el interior, entonces es súper delicado y les dan estas dietas a estos pacientes internados, por ejemplo, ¿no?, a base de esta fibra, ¿no?, esta famosa fibra que solamente es un tipo de carbohidrato, el cual nosotros no podemos fragmentar los enlaces que tiene, ¿no es cierto?, porque no carecemos de las enzimas necesarias, entonces tal cual entra, tiene que salir, pero en su paso arrastra, ¿no?, arrastra a estos componentes, reblandece las heces, etcétera, para que los pacientes puedan eliminar con mayor facilidad o evacuar con mayor facilidad, ¿ya? Y aquí tenemos el glucógeno, ¿no es cierto?, que es la reserva de carbohidratos. Es la forma de almacenamiento de la glucosa en nuestro organismo. Porque no crean que todo lo que nosotros consumimos es utilizado, ¿no es cierto?, se almacena. Porque nosotros consumimos, todo el día estamos comiendo carbohidratos, aunque no creamos, todo el día estamos introduciendo carbohidratos en nuestra dieta. Lo que sí es que se almacena también, ¿no? El organismo dice, esto no lo voy a usar ahorita, lo tengo que guardar. Y lo va ensamblando, ¿no?, molécula tras molécula, hace una cadena grande, ¿no?, de pura glucosa, ¿ya? Entonces el glucógeno es la forma de almacenamiento de la glucosa, ¿no? Y donde vamos a encontrarlo en su mayoría en el hígado y en los músculos, ¿no? Conforme el organismo lo va requiriendo, el glucógeno se convierte en glucosa.
el cual se oxida para producir energía. ¿No? Entonces el glucógeno no se olvida de la forma de almacenamiento de la glucosa, ¿no? Entonces cuando se empieza a formar glucógeno es el proceso de la glucogénesis, y cuando se lo utiliza, cuando se empieza a sacar la cuando se empieza a formar, perdón, la glucogenólisis, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, así, hasta aquí es lo de los azúcares, ¿ya? Lo de los carbohidratos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la parte del metabolismo. Al igual que hemos visto el metabolismo de las proteínas, igual nosotros vamos a introducir los carbohidratos, ¿no es cierto? Vamos a introducir los carbohidratos en forma de carbohidrato a nuestro organismo, ¿no? Entonces aquí igual empiezan a aparecer las enzimas, ¿no? Que van a empezar a romper los enlaces glucosídicos, ¿no? Lo metemos como almidón, ¿no? Que son los carbohidratos grandes y los ensamblados, ¿no? La amilasa gingival es la primera que nos va a ayudar a fragmentar esto, ¿ya? Pasamos hacia el estómago, ¿no es cierto? Miren, el 5% solamente se va a romper en la boca, ¿no? Pasando hacia el estómago ya un 40%, vamos a ir disfrutando disacáridos, etcétera, ¿no es cierto? Ya va a empezar a aparecer la maltosa. Al pasar entre el estómago y el intestino aparece la amilasa pancreática en este caso. Entonces vean, las enzimas que actúan en los carbohidratos son la amilasa, ¿no? Luego va a pasar al intestino y ya el 55% va a estar más disgregado, y al pasar hacia el intestino, ¿no? Ya la maltasa, por ejemplo, aparece acá, ¿no es cierto? La maltosa para disgregarlo en moléculas de glucosa, ¿no? Entonces esos monosacáridos ya pueden ser absorbidos. Entonces aquí tenemos, ¿no? Las hidrolasas nos van a ayudar, ¿no? La amilasa salival, el sustrato va a ser el almidón, ¿no? ¿Dónde pasa esto? En la boca, ¿no? Y el producto que nos va a dar son los oligosacáridos. La amilasa pancreática ya más allá del estómago, el sustrato va a ser el almidón, disacáridos, ¿no? Sucede esto en el intestino delgado, y el producto que nos va a dar es la maltosa, la maltotriosa, etc., ¿no? Aquí tenemos otra enzima, ¿no? La isomaltasa, porque va a actuar sobre la sacarosa, la maltosa y la maltotriosa, ¿no? Y ya esto sucede en el borde sencillo de las células intestinales, ¿no? Y nos divide, o el producto que nos va a dar es la glucosa y la fructosa, ¿no? Entonces estas ya pueden ser utilizadas. De igual manera, la sacarasa sobre la sacarosa, la maltasa sobre la maltosa y la lactasa sobre la lactosa, ¿no es cierto? Y tenemos ahí nosotros los monosacáridos que vamos a utilizar, ¿no? La glucosa fructosa, glucosa fructosa, glucosa glucosa y glucosa, la lactosa y la lactosa, ¿no? Entonces, nuestras células han diseñado, ¿no es cierto?, para la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos un proceso metabólico único, ¿no es cierto?, para cada una de estas, ¿ya? Acompañado cada uno de ellos de un estricto mecanismo de regulación, que es un control metabólico. Las vías enzimáticas que vamos a ver ahora relacionadas con el metabolismo de la glucosa son la oxidación de la glucosa como tal, el metabolismo del glucógeno, que ya hemos visto la forma del almacenamiento, ¿no es cierto?, la gluconeogénesis y la vía de las pentosas fosfato. Entonces, estas son, ¿no?, las vías enzimáticas que van a formar parte del metabolismo, de todo el metabolismo de la glucosa, ¿no? Entonces, al hablar de oxidación de la glucosa, vamos a hablar de la glucólisis, el metabolismo del glucógeno, que es, les he dicho, la forma de almacenaje de la glucosa, la gluconeogénesis, que es la formación de nuevos compuestos glucogénicos, y la vía de las pentosas fosfato, que sucede en la mitocondria, y vamos a ver por qué, ¿ya? La oxidación de la glucosa tiene varios pasos iguales, ¿no es cierto? Aquí tenemos la glucólisis, que les decía, que es una secuencia de 10 reacciones químicas que van a estar catalizadas por diferentes enzimas, ¿ya?, por medio de las cuales la glucosa es convertida en piruvato. Entonces, la famosa glucólisis es importante porque la glucosa, si han visto la glucosa de 6 carbonos, se va a deshacer, la van a disgregar totalmente para volverla en piruvato o ácido pirúvico, que recién ingresa al famoso ciclo de Krebs para generar los famosos ATPs, ¿ya?
Otro tipo de oxidación de la glucosa es la transformación del piruvato, ¿no? Ya sea en lactato, en acetilcoenzima A y oxalacetato. Entonces este piruvato sigue, ¿no es cierto?, que es un resto de la glucosa, va a seguir sufriendo un proceso de oxidación para convertirse en lactato por la vía anaerobia, acetilcoenzima A por la vía aerobia y oxalacetato, ¿ya? A través de los procesos de transaminación y desaminación que habíamos visto. ¿Se acuerdan, no es cierto? Para transportar. Este oxalacetato, ¿se acuerdan? Que es el esqueleto carbonado de un aminoácido, ¿no es cierto? El ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, como tal, porque ya la glucosa oxidada va a entrar al ciclo de Krebs, y la fosforilación oxidativa, ¿no?, que es el proceso de la respiración celular en las mitocondrias. Entonces, aquí tenemos, ¿sí ven? Esta es la famosa glucolia, ¿ya? Son 10 pasos, ¿no? Aquí tenemos el producto final del piruvato. A ver, les explico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos a la glucosa. Ya sabemos que tiene 6 carbonos, ¿no es cierto? 6 carbonos. Aquí va a actuar la exoquinasa, que es una enzima, ¿no es cierto? ¿Para qué? Esta glucosa se vuelve en glucosa 6-fosfato, porque miren, está entrando un ATP y aquí está saliendo como ADP. Eso quiere decir que le ha puesto un fosfato de alta energía a la glucosa, ¿no? La exoquinasa ha hecho o ha ayudado a transportar ese grupo fosfato a la glucosa. ¿En qué carbono le ha puesto? Ese fosfato? ¿Qué carbono le ha puesto? ¿A qué carbono creen que le ha puesto? Este fosfato ha ingresado a la molécula de glucosa. La glucosa tiene 6 carbonos y lo ha convertido en glucosa 6-fosfato. ¿En qué carbono estará ese fosfato? En el carbono 6. Por eso dice glucosa 6-fosfato. ¿Ya? No es porque se les ha ocurrido a los químicos que han investigado con el 6-fosfato. ¿Se entiende, no ve? Cuando ya tenemos la glucosa fosfatada, en este caso, ¿no es cierto?, la glucosa 6-fosfato, aparece otra enzima que es la fosfoglucoisomerasa. Por eso ahora acuérdense de la isomerasa. ¿Qué hacía el isómero? ¿Qué hacían los isómeros? El grupo hidroxilo hemos dicho que lo cambiaba solamente de derecha a izquierda, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces aparece este isómero y cambia, ¿no es cierto?, y lo vuelve a la glucosa 6-fosfato, lo va a volver en fructosa 6-fosfato, porque habíamos dicho que su isómero de la glucosa era la fructosa. ¿Se acuerdan? ¿Lo ven? Entonces lo vuelve en fructosa 6-fosfato. Nuevamente aparece el ATP, porque hay que introducir otro grupo fosfato a la fructosa 6-fosfato. Entonces aparecerá la fosfofructoquinasa, que nos va a ayudar a meter otro fosfato de energía a la fructosa 6-fosfato. ¿Y en qué carbono lo está posicionando? Si dice fructosa 1,6-fosfato, en el carbono 1, porque en el carbono 6 ya estaba pues a un principio, ¿no es cierto? Entonces se llama ahora fructosa 1,6-difosfato, porque tiene ahora 2 fosfatos en la estructura de los 6 carbonos, ¿no es cierto? En el carbono 1 y en el carbono 6, ¿ya? La aldolasa va a transformar ahora en este caso la fructosa 1,6-fosfato en dihidroxiacetona, ¿ya? Dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato va a ser intervenida por la triosa fosfato isomerasa, que en este caso va a dividir en 2 a nuestra dihidroxiacetona. La va a dividir en 2, entonces por lo tanto va a quedar, lo divide por la mitad, ¿ya? A la fructosa 1,6-fosfato. Al dividirla por la mitad queda 2 compuestos de 3 carbonos, ¿no es cierto? De 3 carbonos acaba de quedar, ¿ya? Entonces se denomina gliceraldehído 3-fosfato. Cuando ingresa aquí nuevamente va a ingresar el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para sacar un hidrógeno en este caso, ¿no? Entonces interviene el cofactor que es el NAD, ¿no? El nicotamina del indinucleótido, que se lo va a llevar a este hidrógeno, ¿no? Saca este hidrógeno, ¿para qué? Para transformar este gliceraldehído en 3-fosfogliceril-fosfato. Ya, desde aquí ya son 2.
Entonces, recuerden ustedes que la glucosa tiene 6 carbonos, ¿no? Y si nos han dividido en 2, ya tenemos 2 gliceraldehídos, ¿no? 2, porque nos han dividido la glucosa en 2. Entonces, desde aquí es, por eso tiene por 2 acá, ¿no? Por 2. Porque vamos a tener 2 compuestos, ¿no? De 3 carbonos, cada uno con su grupo fosfato, ¿no es cierto? Para eso han puesto 2 fosfatos, le han agregado a la glucosa 2 fosfatos. Llega a dividirse en los famosos gliceraldehídos y cada uno es de 3 carbonos, ¿no? Equilibradamente, y tiene cada uno su grupo fosfato. Ya, entonces esa es la finalidad de introducir más fosfatos a la molécula de glucosa. Después, en la fosfoglicerato-quinasa, ¿no es cierto? Recoge ya también, ¿no es cierto? El ADP va a ingresar y le van a sacar un grupo fosfato ya también en este caso, ¿no? Entonces por eso el ADP ingresa y sale un ATP, ¿ya? En 2 procesos. Ahorita solamente estamos viendo una vía, pero son 2 siempre, ¿no? Porque ya se han formado 2 compuestos, 2 gliceraldehídos, ¿ya? Luego tenemos, ¿no?, la enolasa, que va a sacar ya también una molécula de agua para convertirla en el 2-fosfoglicerato, ¿no? Y este 2-fosfoglicerato va a botar una molécula de agua para convertirse en fosfoenol piruvato. Todavía está con el grupo fosfato. Entonces, la piruvato quinasa lo que va a hacer es sacar nuevamente un fósforo, y vemos acá abajo, ¿no es cierto?, que va a recoger nuevamente, ¿no?, el ADP, el grupo fosfato, va a recoger el ATP, va a recoger el fosfato, quitándole a este fosfonol piruvato el grupo fosfato, y se queda como piruvato, ¿no? Entonces, por cada molécula de glucosa que se hidroliza, o sea, que se oxide, que entra al proceso de la glucólisis, nos van a generar 2 piruvatos, ¿no? 2 piruvatos. Hasta ahí es el proceso de la glucólisis. Entonces, este paso es reversible, ¿no? El piruvato puede volver a convertirse, puede volver por aquí atrás para volver a formarse como glucosa, ¿no? Y es el proceso de la gluconeogénesis, ¿ya? Entonces, este piruvato, que es el producto final de la glucólisis, que son 2, ¿no? 2. ¿Por qué? Porque ahí ya tiene 3 carbonos. Cada piruvato va a tener 3 carbonos, ¿no? Que ha sido, originalmente ha sido la división, ¿no es cierto?, de la glucosa en todo este proceso químico metabólico que ha sucedido, ¿no es cierto?, de añadirle fósforos, dividirle a la glucosa, luego quitarle los fósforos, etcétera. Entonces se convierte en 2 moléculas de piruvato, ¿ya? Ahora, este piruvato, ¿no?, tiene la capacidad, como les decía, ¿no es cierto?, aquí de la glucosa, aquí está ya resumido nomás ya, ¿no es cierto?, como proceso de la glucólisis, nos da piruvato, 2 piruvatos. No es que este piruvato puede irse a convertirse en lactato, ¿no es cierto?, en un proceso anaeróbico, ¿ya? O bien a generar una molécula, un aminoácido, ¿no es cierto? Si aquí le ponemos un grupo amino, ¿no?, a este piruvato se va a volver en alanina. ¿Se acuerdan igual del ejemplo, ¿no es cierto?, cuando lo hemos desaminado? ¿Se acuerdan? Se volvía en piruvato, ¿no? Entonces, por eso está la flechita, ¿no es cierto?, que este proceso es reversible. Tanto si por la parte de los aminoácidos nos van a brindar a la alanina, se convierte en piruvato. La glucosa se convierte en piruvato, ¿no es cierto? Y este piruvato a su vez se puede convertir en un aminoácido, o se puede convertir en lactato igual, ¿ya? O este piruvato igual, al ingresar a la membrana mitocondrial, es donde sucede todo este proceso, ¿no?, químico pequeñito, ¿no?, que es el ciclo de Krebs. Igual nos puede formar, se va a convertir en acetilcoenzima para ingresar al ciclo de Krebs, ¿no? O el piruvato directamente en oxalacetato, que de igual manera va a entrar al ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, esa acetilcoenzima de igual manera, ¿no es cierto?, puede formar los famosos cuerpos cetónicos, ¿no? O esta acetilcoenzima A, vamos a ver en la beta oxidación de los lípidos, ¿no?, volver a generar tejido graso, ¿ya?, o tejido adiposo. Entonces tiene varias vías, no solamente se queda en una sola, ¿ya? El otro proceso que habíamos visto es el ciclo de Krebs, y sucede algo similar, ¿no? Sucede algo similar. Miren, el piruvato ya está acá, la glucosa ya ha sido oxidada, ya ha sido convertida en piruvato. Este es solamente uno que estamos usando aquí. Entonces es igual, ¿no es cierto?, la conversión, la introducción de las enzimas, ¿no? Cada enzima que ingresa va a hacer una conversión, va a haber un cambio en el sustrato, ¿no? En este caso el piruvato es el sustrato,
Y miren, por la piruvato deshidrogenasa que está sacando dióxido de carbono y una molécula de hidrógeno, ¿no? Le está quitando este piruvato, lo va a convertir en la famosa acetilcoenzima A, ¿ya? Entonces, la coenzima A va a ingresar a este compuesto, ¿no es cierto? Para volver a acetilcoenzima A. ¿Ya? Y así, ¿no? Entonces esto ingresa al ciclo de Krebs, ¿no? La citrato sintasa va a sacar agua y va a convertirlo en citrato, ¿no es cierto? Este citrato va a seguir perdiendo agua por la conitasa y se vuelve en sí aconitato, ¿no? La conitasa mete otra vez otra molécula de agua y se vuelve en disocitrato. La coenzima, que es el NAD, nicotamina de nucleótido, ¿no es cierto?, va a recoger otro hidrógeno y la isocitrato deshidrogenasa ayuda también a sacar el dióxido de carbono para volverlo en alfa-cetoglutarato. Entonces, ¿se acuerdan del alfa-cetoglutarato, que es igual a un esqueleto carbonado de un aminoácido, ¿no es cierto? Entonces, en esta vía también puede ingresar un esqueleto carbonado como alfa-cetoglutarato, ¿ya? ¿No? Y seguimos, ¿no?, la vía. El nicotamina de que va a recoger un hidrógeno y dióxido de carbono por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿no? Entonces se convierte en succinil coenzima A, ¿no? Aquí tenemos igual, están introduciendo otra coenzima A para volverlo este alfa-cetoglutarato, para cambiar esta estructura, ¿no?, en succinil coenzima A. Entonces seguimos así, ¿no?, ese proceso, ya, la succinil coenzima A sintetasa. Entonces aquí ya también va a sacar otra vez a la coenzima A y la va a volver en succinato, ¿no? Y la succinato deshidrogenasa, como vemos acá, va a sacar hidrógeno ya también y se va a convertir esa succinato en fumarato, ¿no? Y la fumarasa, que va a meter agua nuevamente, la va a convertir en malato al fumarato. Y la malato deshidrogenasa, que nuevamente le va a quitar al malato una molécula de hidrógeno, lo va a convertir en oxalacetato. Entonces, estas, por ejemplo, son aquí, en estas vías pueden ingresar los esqueletos carbonados, ¿se acuerdan? De los aminoácidos, habíamos dicho que son los famosos glucogénicos, los cetogénicos, ¿no es cierto? Y los mixtos, esos son los que les han desaminado, ¿no es cierto? Entonces son los que ingresan en esta forma, ¿no? Pueden ingresar por esta vía también ellos, muy aparte de que el piruvato esté pasando por todos estos procesos, cambios químicos, ¿no? Entonces, para generar los famosos ATPs, ¿ya? Y aquí está la fosforilación oxidativa, ¿no?, que es un proceso de movimiento de electrones netos que sucede en la membrana interna de la mitocondria, ¿no? Entonces, este proceso sí utiliza bastante ATP y movimiento de iones de hidrógeno, ¿no?, para introducir, procesarlos y meterlos, mezclarlos igualito en un proceso químico, ¿no?, para sacar los famosos NAD y FAD, ¿no?, que son coenzimas que van a ayudar a transportar estos hidrógenos, ¿no?, subiendo, los sacan al espacio intermembranal y los devuelven a la matriz, ¿no?, de la mitocondria, ¿ya? Igual participan, ¿no?, en el proceso de, así les explico, estos NAD y FAD, ¿no?, que han visto que nos van a recoger los hidrógenos, ¿no es cierto? Son como coenzimas que actúan estos, el flavina adenin dinucleótido y el adenin nicotamina de dinucleótido, ¿no?, oxidado, y nos van a sacar los hidrógenos, ¿ya? Y esto es el proceso, está en inglés, pero se entiende, ¿no? Se entiende esto bien. Ustedes mejor que yo llevan todavía en inglés. Entonces aquí tenemos el proceso de la glucólisis, ¿no es cierto?, que les he dicho, ¿no? Entonces aquí está igual, ¿no? Esta parte roja es igualito, ¿no? La glucosa es el fosfato. Ya saben a qué se refiere cuando decimos 6-fosfato o cuando digo 1,6-fosfato, porque nos están posicionando en ese número de carbono del fosfato, ¿ya? Y aquí tenemos el piruvato, ¿no? Son dos piruvatos, como vemos acá, igual 2, 2, 2, 2, 2, ¿no? Este proceso. Y esto puede volver, ¿no?, en el proceso de la gluconeogénesis, va a volver a generarse o va a volver a producirse una molécula de glucosa. Es lo mismo que esto, pero al revés, ¿no es cierto? Entonces la piruvato descarboxilasa ya también lo convierte en oxalacetato, y por la carboxiquinasa, la carboxipeptidasa quinasa, pues nos va a ayudar a sacar igual glucosfosfato, ¿no? Y así vamos a ir subiendo para convertirlo en glucosa nuevamente al piruvato, ¿ya?, en el proceso de la gluconeogénesis. Ahora, este piruvato, por ejemplo, la gluconeogénesis puede suceder por precursores no glucosídicos.
¿Qué quiere decir? No siempre va a ser el piruvato, no siempre va a ser derivado de la glucosa. Hemos visto que el piruvato puede generarse a través de la alanina, por ejemplo, ¿no? Que va a ser un precursor neoglucosídico porque es un aminoácido. Y este aminoácido puede volverse piruvato, y cuando ya está en piruvato puede convertirse en glucosa nuevamente, ¿no? Por este proceso de la gluconeogénesis. Entonces, el organismo usará ese aminoácido para volverlo a glucosa, ¿ya? Cuando se necesita, ¿no? Entonces, el metabolismo del glucógeno, que hemos dicho, ¿no? Tiene esos dos procesos, la glucogénesis y la glucogenólisis, ¿no? La glucogénesis va a ser la formación de el glucógeno, ¿no es cierto? Cuando se va a generar nuevas glucosinas, ¿ya? Para almacenar. Y la glucogenólisis es cuando se fermenta el mismo glucógeno que nos va a generar o nos va a botar glucosa, ¿ya? Entonces, el glucógeno es un polisacárido donde se almacenan varias glucosas, ¿no? Es una estructura de un elevado peso molecular altamente ramificada, ¿no? Los residuos de glucosa están unidos mediante enlaces glucosídicos, ¿no? En sus carbonos 1,4 y en sus carbonos 1,6. Los principales depósitos de glucógeno en los vertebrados se encuentran en el esqueleto y en el hígado, ¿no? La degradación de estas reservas de glucosa o movilización de glucógeno, bueno, es la finalidad de suministrar la glucosa de fosfato. La enzima clave para la ruptura del glucógeno es la glucógeno fosfodilasa, ¿ya? Quien rompe, ¿no? Escinde, va a romper mediante la acción del ortofosfato, ¿no? Que es el fosfato inorgánico, los enlaces en el tipo 1 y en el carbono 4, ¿no? Para producir la glucosa 1-fosfato. Y la ruptura de un enlace por la adición de un ortofosfato se conoce como la fosforólisis en este caso, ¿no? Entonces, mediante este proceso es que nos va a ir dando señal de fósforos, ¿no es cierto?, para poder soltar a una molécula de glucosa como glucosa 6-fosfato, ¿no? Del glucógeno, ¿ya? Y la gluconeogénesis, que es ese otro proceso que les decía, cuando las reservas de nuestra glucosa van a ir bajando, ¿no? Disminuye, ¿ya? Entonces se requiere o inicia la síntesis de una glucosa, ¿no? A partir de precursores no carbohidratados, es decir, sustratos glucogénicos, ¿no? Que van a permitir generar nueva glucosa, ¿no es cierto? A partir, cuando nosotros no vamos a consumir los carbohidratos, entonces cuando no hay reserva de glucógeno, el organismo no se va a quedar quieto. Dicen, yo necesito glucosa, necesito crear energía, entonces voy a usar otro tipo de elementos, ¿no? Entonces vamos a tener el lactato, el mismo piruvato que habíamos dicho, producto, por ejemplo, de los aminoácidos, ¿no? El glicerol, glutamato, ¿no? Y la glucogénesis tiene lugar principalmente en el citosol, ¿no? Aunque en algunos precursores lo generan dentro de las mitocondrias y deben ser transportados al citosol para poder utilizarlo, ¿ya? El principal órgano glucogénico es el hígado, ¿no? Con una contribución menor, aunque significativa, de la corteza renal. ¿Ya? La glucosa formada por la gluconeogénesis son el tejido nervioso y el músculo esquelético. Entonces, lo que hace el organismo primero para poder, al igual que la sangre, ¿no es cierto?, el órgano más noble es el cerebro, ¿no? Entonces, prioriza nuestro organismo suministrar energía o suministrar glucosa al cerebro, ¿ya? Entonces, lo principal, ¿no? Y esto es lo que se genera a través de esta gluconeogénesis, en este proceso que cuando uno no consume, digamos, los carbohidratos, entonces el cerebro va, la glucogénesis va a priorizar, ¿no? Mantener al cerebro, ¿ya? Al tejido nervioso y al músculo esquelético, ¿no? La glucólisis, en la glucosa se convierte en piruvato, ¿no? Y en la gluconeogénesis, el piruvato se convierte a glucosa, ¿no? Así, eso sencillo. Y en este proceso de la vía de las pentosas fosfato es un proceso enzimático, ¿no es cierto?, para poder satisfacer las necesidades celulares del NAD, ¿no? El cual es empleado en la síntesis reductora de los ácidos grasos, colesterol, nucleótidos. Es decir, este NAD va a intervenir como coenzima, hemos visto, ¿no?, en varios procesos metabólicos, ¿ya? La vía de los pentosas fosfato se inicia con la oxidación de 3 moléculas de glucosa 6-fosfato. ¿No? Entonces ya sabemos que la glucosa 6-fosfato se divide en 2, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿no? Se inicia con esas 3 moléculas que eran antiguamente glucosas, ¿ya? ¿No? Entonces ahí se inicia la vía de las pentosas fosfato, ¿no? Tenemos, bueno,
ya las enzimas que son utilizadas para fragmentar todas las glucosas 6-fosfato, ¿ya? Entonces hasta aquí, para apoyo tenemos, no creo que alcancemos a hacer la exposición. Aquí hay estos 4 videos que pueden verlos. Teníamos que hacer exposiciones, pero no creo que alcancemos. Si alcanzamos, esa va a ser la evaluación continua, ¿ya? Tal vez en la codocencia ya no se puede hacer nada más que la actividad de la que nos están indicando en el diseño instruccional. Pero son 5 grupos. Es que ese sustrato energético, ¿no es cierto? La glucosa para nosotros. Prácticamente, gracias a la glucosa es que nosotros podemos estar activos, podemos hacer toda la actividad que tenemos, ¿no? Pero no tenemos que abusar también, porque si exageramos en eso siempre viene la, ¿ya? Entonces la homeostasis de la glucosa, ¿no? Está equilibrada todos los días, ¿ya? Entonces tiene que haber un equilibrio como tal. Cuando nosotros ingerimos también tenemos que tener su utilización, ¿no? Entonces la entrada de la glucosa, ¿no es cierto? Más o menos unos 50 gramos. Tendría que ser 50 gramos al día, ¿ya? En la ingesta de la dieta normal de 180, producción de la glucosa de 70 gramos por día, ¿no es cierto? Por el proceso de la glicogénesis, ¿ya? El riñón filtra la glucosa suficiente en la sangre. Por lo tanto, ¿no es cierto? La glucosa filtrada de 180 gramos día tiene que ser igual reabsorbida, ¿no es cierto? El riñón reabsorbe y recircula la glucosa ultrafiltrada. Por lo tanto, no tiene por qué aparecer en la orina, ¿ya? Entonces, la captación de glucosa. Lo que consumimos, igual el riñón lo filtra y lo vuelve a captar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para llevar al cerebro principalmente y al resto del cuerpo durante todo el día, ¿no? Entonces, no pierde, ¿no? El riñón es el que empieza a captar. Si nosotros está pasando a ser ultrafiltrado, entonces el riñón lo vuelve a recoger y lo vuelve a redistribuir, ¿ya? Entonces, para recordar un poquito, el páncreas es un órgano vascular mixto, ¿no es cierto? Tanto exócrino como endócrino. En la parte exócrina ya hemos visto las enzimas, ¿no es cierto? Las enzimas que aparecen para el metabolismo de los diferentes biomoléculas, ¿no? La tripsina, la lipasa, la amilasa. En este caso, la tripsina y la elastasa eran las que nos ayudaban en la digestión de las proteínas, ¿no es cierto? La lipasa encargada de la digestión de los triglicéridos en relación a los lípidos, y la amilasa que hemos visto que nos va a ayudar con los carbohidratos, ¿no? La digestión de los carbohidratos, ¿no? Esa parte en los páncreas exócrinos, ¿no es cierto? La porción endocrina es la que nos interesa un tanto para el avance de los carbohidratos, ¿no? En este caso, los islotes del angiogram van a secretar por lo menos 4 polipéptidos con actividad reguladora, ¿no? Insulina y el glucagón, que poseen funciones importantes en la regulación del metabolismo intermediario de los carbohidratos, ¿no? Por eso es la homeostasis de los carbohidratos o de la glucosa, ¿no? La insulina y el glucagón son los que van a regular, ¿no? esta utilización, ¿ya? La somatostatina, que es la hormona del crecimiento, ¿no es cierto? Interviene en la regulación y la secreción de las células musculares, ¿ya? De los islotes de la angiogram. El polipéptido pancreático tiene una función principal de regulación en el transporte iónico en el intestino, ¿no? De ambas hormonas, ¿ya? Entonces, nosotros si recordamos un poquito, ¿no es cierto? Tenemos los famosos islotes de Langerhans, ¿no es cierto? Que van a estar la porción endócrina afuera y la endocrina hacia adentro, ¿no? Las células alfa, beta y la beta y las células E, ¿no es cierto? Que nos van a secretar el glucagón y la insulina. Entonces, dentro de los islotes de Langerhans tenemos las células beta, ¿no es cierto? Las células beta que van a liberar la insulina, ¿no? Y que van a reducir al azúcar circulante, ¿no? Y las células alfa que nos van a secretar, ¿no? O liberar glucagón y van a aumentar, ¿no es cierto? La glucosa en sangre. O sea, van a dar señal de que liberen más glucosa, ¿no? Entonces, acá la hormona hipoglicemiante va a ser la insulina, la que nos ayuda a reducir, ¿no? La cantidad de glucosa o a hacer utilizada la cantidad de glucosa circulante, ¿ya? Entonces, ya como habíamos visto en el explicado, ¿no es cierto? Es una hormona
lipídica formada por dos tipos de enlace, ¿no es cierto? Un alfa y un beta, y que tiene en sí una agrupación total de 51 aminoácidos, ¿no? Las funciones principales de esta insulina van a ser la estimulación y la captación de la glucosa por el músculo esquelético, por el tejido musculoesquelético, la inhibición de la producción hepática de la glucosa mediante la glucosogénesis, ¿no? La inhibición de la lipólisis en el tejido adiposo, junto con la transformación de glucosa en glucógeno hepático y la síntesis tisular de triglicéridos, ¿no? Acá vamos a ver un poquito lo que les decía Jaime que presente en el caso clínico. Los famosos receptores de insulina, ¿ya? Estos receptores de insulina pertenecen a la familia de receptores con actividad de sinasa y de tirosina, ¿no? Son heterodímeros que van a estar formados por dos unidades, un alfa y un beta, ¿no? Que uno va a estar, son los famosos receptores que nos van a ayudar a nosotros a poder dar la señal intracelular para que se hagan las famosas compuertas de los GLUT1, GLUT2, GLUT3, etcétera, para que pueda ingresar la glucosa dentro de la célula, ¿ya? Entonces acá tenemos los receptores de insulina que van a estar en la superficie de la membrana, ¿no? Entonces, esta es la membrana plasmática, ¿no? La región transmembranal, y aquí tenemos a la cistina. Les decía, les preguntaba, ¿se acuerdan que aquí nos dibujaste, ¿no es cierto?, la cadena de la insulina, y había el puente disulfuro, y les pregunté qué aminoácido tiene azufre en su composición, ¿no es cierto? Entonces aquí es la cistina, ¿no? Y hemos repetido varias veces, aquí vuelve a aparecer, miren, en la subunidad alfa que está fuera de la membrana celular, ¿no es cierto? Está la cistina con sus puentes disulfuros, ¿no? Entonces aquí nos va a hacer un anclaje para que ingrese lo que va a ser la insulina, ¿no? Entonces la subunidad beta que está dentro de la membrana, debajo en el citoplasma, es la que va a recepcionar toda esta señalización, ¿no es cierto? Es una cadena, ¿no es cierto?, de enzimas, aquí son las sinasas que van a ir comunicando, van a comunicar a la célula de manera intracelular que dejen ingresar a la glucosa, ¿no? Entonces, estos receptores de insulina son los que se dañan, ¿no?, cuando prácticamente se anulan en los pacientes con diabetes de tipo la insulino dependiente, ¿no es cierto? Entonces acá está la membrana, ¿no es cierto? Aquí está nuestro famoso receptor de la insulina, ¿no? Entonces la insulina es la que se va a posar, ¿no?, en la porción alfa que está afuera de la membrana, y va a dar la señal en cadena por las sinasas, ¿ya?, para que puedan, ¿no es cierto?, todos estos procesos químicos indicar, ¿no es cierto?, a las famosas compuertas que se encuentran acá en la membrana para que puedan dejar ingresar a la glucosa. Entonces es un mecanismo de permiso todavía, ¿no es cierto?, que tiene que la insulina tramitar, por decirlo así, para que la glucosa pueda entrar dentro de la célula, ¿no? Y de igual manera, ¿no es cierto?, si ven, los receptores son compuestos aminoácidos, ¿no es cierto?, que nos van a ayudar a esta comunicación, ¿ya? Entonces, las vías insulinodependientes, ¿no? Entonces, el órgano donde se va a producir, ¿no? Dónde están estos receptores principalmente, ¿no es cierto? Luego tenemos la hormona hiperglicemiante, esta es la que quiere decir que nos va a incrementar la glucosa en sangre, ¿no es cierto? Entonces ahí está el glucagón, ¿no?, que es una hormona peptídica de 29 aminoácidos. Esta sintetizada y secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans, ¿no?, del pasto, con un peso molecular de 3.475 Daltons. Se sintetiza como proglucagón, que es el procesado a proglucagón, que finalmente se convierte en glucagón, ¿ya? Entonces la hiperglicemia es el glucagón, ¿no? La mayoría de las acciones de este se oponen a las de la insulina, ya que intervienen en el metabolismo con el principal fin de aumentar la glucemia o el azúcar en la sangre, ¿no? Para ello interviene en el catabolismo del glucógeno hepático, aumentando la gluconeogénesis. Además, también va a intervenir en el metabolismo lipídico, estimulando la lipólisis y el metabolismo proteico, proporcionando mayor disponibilidad de aminoácidos que puedan ser convertidos a glucosa. Entonces, ambos se interponen, ¿no es cierto? Es por eso que la hipoglicemiante va a ser la insulina y la hiperglicemiante el glucagón, ¿ya? No se olviden de
de estos dos tipos de hormonas y de las células que les van a producir. Y de igual manera, ¿no es cierto? Aquí tenemos, ¿no?, el glucagón para poder, igual tiene su receptor, ¿no es cierto? El glucagón en la membrana, o sea, todo es con receptores, ¿no? Están hablando en biología molecular. Todo es con los receptores en la superficie de membrana o transmembrana también, ¿no? Entonces, de igual manera, el glucagón se va a unir a su receptor, ¿no? Y va a dar la orden para que se pueda generar nueva glucosa, ¿no? Y ven por ese proceso, ¿no es cierto?, de la glucogénesis, va a generar glucosa para ser liberada igual al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, si la insulina ayuda a entrar a la glucosa, el glucagón indica que tiene que formarse nueva glucosa para poder salir hacia la sangre, ¿no? Entonces, el glucagón, cuando detecta una glucosa baja en sangre, funciona el glucagón, ¿no es cierto?, porque es la hiperglicemia, ¿ya? Entonces, la principal fuente, la principal gasolina, podríamos decir así, como el carga en el gráfico del cerebro, es la glucosa, ¿no es cierto? Y el cerebro ocupa casi el 50% de la utilización de la glucosa, ¿ya? Y nuevamente decimos que el filtrado glomerular no deja, ¿no es cierto?, liberar orina, no deja liberar glucosa en la orina. Entonces, por ende, hay un umbral, ¿no?, que me estaban mencionando el día de ayer también, se llama el umbral renal de la glucosa, ¿no? Entonces, es hasta 180 miligramos de cilitro, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el riñón tiene la capacidad de no dejar pasar la glucosa hasta 180 miligramos, si aparece, ¿no?, esa cantidad en el ultrafiltrado. Si ya pasa de 200, entonces el riñón no puede retener, no puede agarrar ya más glucosa, entonces empieza a dejar pasar, ¿ya? Empieza a dejar pasar. Entonces, antes, ¿cómo era el diagnóstico de la diabetes en épocas antiguas? En épocas antiguas, ¿cómo creen que se diagnosticaba la diabetes? ¿Cómo creen que se diagnostica? Si les digo que no puede pasar, y si sobrepasa este umbral renal de la glucosa de 180, empieza a aparecer en la orina. Entonces la orina se torna dulce, pegajosa. Y antes, ¿cómo creen que se diagnosticaba la orina? Digo, ¿cómo creen que se diagnosticaba la diabetes? A ver, un poquito de imaginación, Karen, ya se imagina. Probando la orina. Tenían que probar si era dulce. Ah, no, este paciente está con diabetes, ¿no? Antiguamente se decía así, ¿no? Porque era, o se veía, ¿no es cierto? Se ve el brillito de la orina, ¿no?, que está dulce, ¿ya? Entonces, ese umbral es clave, ¿no?, que ustedes sepan, porque en un reporte laboratorial de orina, cuando ustedes solicitan, les va a salir, ¿no es cierto?, glucosa. No se filtra proteínas, no se filtra glucosa, no se filtra sangre. Sí hay estados fisiológicos en los que sí se puede filtrar, por ejemplo, ¿en cuál será? Un estado fisiológico en el que podemos filtrar proteínas. A ver, estado fisiológico. En el cual podría aparecer proteína. Es patológico, pero hay casos fisiológicos en los que hay cierta cantidad de proteínas que pueden aparecer, incluso puede aparecer eritrocitos. Aquí está. A ver, lo fisiológico es, vámonos, por ejemplo, cuando un varón principalmente hace va al gimnasio, ¿no es cierto? No está enfermo, pero sí puede aparecer restos aminoácidos en la orina, ¿no? Proteínas. Y las mujeres embarazadas, ¿no?, por el etapa gestacional, hay cierta eliminación de proteínas de manera fisiológica, ¿no? Pero normalmente no puede, una persona normal no puede aparecer. Ya estaríamos hablando de una lesión o daño renal, ¿no? Entonces aquí, ¿no es cierto?, hasta 180, ¿no es cierto?, va a ser el transporte o el ultrafiltrado, ¿ya? Entonces, hay a nivel del túbulo proximal, ¿no es cierto?, gracias al cotransportador sodio-glucosa, ¿no?,
2 es el que se puede reabsorber, ¿no es cierto? Las glucosas, ¿ya? Entonces la actividad de estos transportadores es independientemente a la insulina, ¿no? Se ha de decir que la capacidad de estos cotransportadores o de glucosa para reabsorber la glucosa es infinita, ¿no? Ah, bueno, es finita. ¿Qué quiere decir? Que tiene su límite, ¿no es cierto? Más allá de cierto umbral, ¿no? Y en este caso ya hemos dicho que es hasta 180 gramos, ¿no? De cilindro de la glucosa, ¿ya? Que es, si rebasa esto, entonces ya empieza a aparecer, ¿no? Y la concentración plasmática de glucosa rebasa un umbral fijado en 200, que es el tope, ¿no es cierto? La glucosa empieza a aparecer en la orina, ¿no? Evento clínico conocido como glucosuria, ¿ya? Cuando aparece la orina en la sangre. Entonces, esto es un poquito del cotransportador, ¿no es cierto? Donde se absorbe en el túbulo proximal, ¿no? Se acuerdan que esto es la linfrona, ¿no es cierto? Y esto es el glomerulus, ¿ya? Y eso, ¿no? Luego aquí tenemos las alteraciones de la mitad de la glucosa, ¿no? La insulina resistencia, donde empiezan a aparecer las diabetes, ¿ya? Entonces no es cualquier cosa de otro mundo, lo importante es que ustedes sepan cuál es la adecuado que tiene el paciente, ¿no? Ok, entonces hasta aquí con esto ya adelantamos.